Este mes es un mes muy importante porque hace 5 años no solamente se declaró pandemia en Colombia, sino que adicional se decretó el aislamiento selectivo obligatorio por parte del presidente en ese entonces, Iván Duque Márquez. Hoy me encuentro con una persona muy importante porque pues, se tenía que tomar una decisión muy importante, o la salud o la economía. Cualquiera de las dos se iba a ver fuertemente afectada. El presidente decide cerrar el país. ¿Y qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con quienes mueven la economía de Colombia? Y por eso hoy me encuentro con la concejal Sandra Forero, quien ese entonces era la presidenta de Camacol, pero adicional también era la presidente del Consejo Gremial y que maneja todos los gremios de Colombia. Entonces vamos a hacer un repaso, no solamente por su vida personal, porque pues, uno como mujer tomar las decisiones más importantes desde la economía, eh, también lo afecta a uno en lo personal. Concejal, buenos días y nos puede por favor contar cómo vivió la pandemia, hablando desde lo personal, pero también haciendo un repaso por su vida profesional como presidenta del Consejo Gremial y como presidenta de Camacol. Bueno, Mafe, pues gracias y pues yo tengo, digamos que pasaron como coyunturas personales en ese momento. A mí me eligen por unanimidad presidenta del Consejo Gremial, nunca se me va a olvidar esa fecha, el 11 de diciembre del 2019. Eh, y ese día, mi papá, este es un tema personal, tuvo una crisis de salud que le cambió la vida a él y nos cambió la vida a nosotros. El mismo día, entonces estaba entre la felicidad, el honor, como eso que yo nunca me hubiera esperado, ser presidenta del Consejo Gremial Nacional. Ahora explico por qué no me lo hubiera esperado. Y una noticia de salud de mi papá muy grave. Entonces tenía como la angustia, la tristeza, pero la felicidad y el honor tal. Entonces eso pasó en diciembre del 19. Superada la crisis, que sí nos cambió la vida, pero superada la crisis de salud de mi papá, arranco a ser presidenta del Consejo Gremial el 1 de enero del 2020, muy feliz porque muy honrada, porque es un honor, muy en la reflexión de si la noticia debió haber sido la primera mujer, teniendo en cuenta que pues había mujeres fantásticas en el Consejo Gremial o habían pasado por ahí, Estela Villegas, María Mercedes Cuellar, que también hubieran podido ser presidentas, como todas esas reflexiones, pero bueno, muy comprometida a ser la presidenta del Consejo Gremial. Y pasa que ya venía el tema del COVID, todos lo sabemos, pero también venía pues si iba a llegar a Colombia, si no, y ese honor que tuve de ser presidenta del Consejo Gremial me toca en el año de la pandemia. Entonces, como que no solo se triplicó el trabajo, sino el reto era enorme y, y bueno, arrancamos nosotros, tal vez cuando yo arranco el 1 de enero como presidente del Consejo Gremial, arrancamos a hacer, me acuerdo perfectamente que hicimos como una jornada de reflexión el 15 de enero. Yo convoqué, invité a mis colegas del Consejo Gremial en ese momento de qué íbamos a priorizar. Incluí el tema de género como de empoderamiento de las mujeres en la agenda del Consejo Gremial, que no existía, no sé si se mantendrá, pero, y otros temas, ¿no? Con todos estos presidentes mirando hacia dónde esa agenda estratégica que teníamos la íbamos a direccionar, pero no teníamos una variable que se iba a volver muy importante, que era, íbamos a entrar en pandemia, se iba a cerrar el país, teníamos que ver qué iba a pasar con la economía. Esa dicotomía que empezó entonces, o la salud o la economía, fue como la primera reflexión que hicimos en el Consejo Gremial y decíamos, no, es el equilibrio. Claro que toca salvar vidas, pero también como presidentes de los sectores productivos de Colombia, tenemos que proteger la economía, proteger el empleo, proteger a los colombianos y ahí arranca un trabajo de agenda muy interesante. Usted siempre ha sido una mujer muy fuerte, pues es que usted estaba en la cabeza de uno de los gremios más masculinizados y usted como mujer era la cabeza. ¿Qué se le pasó por la cabeza ese día que el presidente dice, bueno, vamos a decretar el aislamiento? A mí me tengo que decir que me dio duro. Pues me dio duro en la medida, primero vi a un presidente decidido, pero pues
compungido, pues, porque es que era una decisión muy fuerte, pero creo que eso es parte de las decisiones que tienen que tomar los líderes. Decidido, por eso lo digo, pero pues él sabía, como lo sabíamos todos, que pues esto iba a ser muy duro para el país. Y a mí me pasó lo mismo. Yo le dije, mire, yo, presidente, no solo voy a transmitir, sino vamos a trabajar, como yo era la representante en ese momento del Consejo Gremial Nacional, vamos a trabajar para apoyar esto y para ver cómo vamos a mitigar el impacto. Pero por supuesto, y tengo que decirlo, como mujer y como persona en lo personal, a mí me dio muy duro porque era un reto enorme. Eh, yo creo que todos los colombianos, o fue que alguno no, pero la mayoría de las personas con las que yo hablaba nos acostábamos por la noche diciendo, es que nos podemos morir por esto. Todos protegiendo a nuestras familias, protegiéndonos, pero con la responsabilidad adicional de que esto saliera bien para el país. Yo me tomo en serio mis causas y se volvió una causa buscar la manera de trabajar con todos estos presidentes de gremios, unos más fáciles, otros más difíciles, para apoyar, porque en ese momento yo sí estaba convencida que tocaba apoyar. O sea, a mí no se me pasó por la cabeza decir, no, esto no se puede hacer, no, no, la dicotomía no podía existir, como si la plantearon otros líderes, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, vamos por la salud. No, 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 acá toca buscar el equilibrio y entonces pues, se me pasó por la cabeza miedo, responsabilidad, compromiso y pues para adelante, porque no había nada más que hacer. Me voy a volver a una respuesta. Usted dijo que no se le, no se le había ocurrido que usted hubiera podido ser la primera mujer presidenta del Consejo Gremial, incluso la única presidenta al día de hoy, mujer del Consejo Gremial. ¿Por qué? Bueno, primero yo ya ahí en ese momento, en el 20, tal vez llevaba como presidente de Camacol unos 8 años. Yo, de hecho, mi carrera muy en el tema gremial. Antes de eso fui gerente de Camacol Bogotá. Yo soy una mujer técnica, nunca antes había tenido ni cargos, venía del sector público, pero del sector público pues en dirección, no ha tenido ministerios. En algún momento se decía que no era una mujer ministeriable para ser presidenta del gremio y pues mucho menos del Consejo Gremial Nacional. Yo recibí con mucho honor y con mucho orgullo y con mucho agradecimiento el apoyo de todos porque fue por unanimidad y no hubo los problemas que en algún momento se presentaron después de votación, de que si es esta o no, no, hubo como un respaldo por el sector, por el papel que yo desempeñaba, por la capacidad, soy una mujer, una buena vocera, pero también decía, como lo dije arrancando esta conversación, habían pasado por el Consejo Gremial unas mujeres fantásticas. María Mercedes Cuellar es una mujer a la que yo admiro mucho. Estela Villegas es una mujer a la que yo admiro mucho. Y yo pues decía, estas mujeres no han sido presidentas del Consejo Gremial, pues seguramente yo no lo voy a hacer. Tal vez eso es de lo que a veces sufrimos las mujeres de sentir que no podemos o que no lo logramos o que de pronto no lo merecemos, lo digo con cuidado, pero lo hice y llegué y lo que sí tengo certeza es que entregué todo y creo que hice un año, una presidencia absolutamente impecable, diría yo. Y ya hablando de pandemia, ¿cómo se articuló el sector privado con el gobierno nacional? ¿Cómo fue ese trabajo? Pues fue un trabajo de mucho trabajo, porque entonces nos tocó además enfrentarnos a liderar todo esto en la virtualidad, cosa que no todos estábamos acostumbrados, muy poquitos diría yo. Tengo que decir también que hubo una apertura enorme del gobierno a que trabajáramos juntos. Yo creo que eso fue muy valioso, como que la situación o el gobierno, el país no estaba en los niveles de polarización y respeto, por ejemplo, que hay ahora desde el gobierno nacional hacia el empresariado. Al contrario, como que se fortaleció la confianza, se reconoció el papel de los gremios, había un liderazgo del presidente, hubo un trabajo muy fuerte desde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, yo tengo que decirlo y reconocerlo, y eso nos acercó. Y lo otro es que los gremios, todos los presidentes que estábamos en ese momento en el Consejo Gremial, con nuestras diferencias en fondo y en forma, entendimos que acá solo había un camino y era unirnos, lograr consensos para llevar las propuestas. Cuando el gobierno ve eso y nosotros somos conscientes de que éramos capaces de construir consensos para llevar las propuestas, yo creo que ahí
se fortaleció la confianza. Y una cosa que yo resalto enormemente es que no teníamos, trabajábamos, o sea, esto era 24/7, ¿no? Al momento que teníamos que estar listos o con propuestas o con lo que fuera, los gremios respondimos muy bien. Es que yo creo que no podíamos defraudar a los colombianos. Además, un tema, por ejemplo, la informalidad, porque nosotros representamos la formalidad, pero el 54% del país es informal. La gente que vendía en la calle ya no podía vender. Entonces, era como apoyar, 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 encontrar puntos de encuentro, mirar cuándo podíamos retomar todo el tema de la gradualidad, cómo lográbamos nosotros llevarle al gobierno no solo el diagnóstico de lo que estaba pasando en las regiones, sino las propuestas. En fin, fue una cosa en la que aprendí mucho y en la que pues nos dimos cuenta de que este país, yo siempre he dicho que el tejido empresarial, entendiendo el tejido empresarial como todo, es la base del tejido social y en ese año se ratificó eso. ¿Usted recuerda un día de crisis? ¿Cuál fue el día más difícil para usted durante toda la pandemia? No, yo creo que el día cero, el día que el presidente me dijo que necesitaba hablar conmigo, yo seguía con la crisis de mi papá. Esto ya fue como bueno, marzo. Hoy estamos hablando de que hace 5 años, tal vez 2 días antes me llamó y me dijo, necesito hablar con usted en mi calidad de presidenta del Consejo Gremial Nacional. Y me dijo, esta es la decisión y necesitamos trabajar juntos. Ese día yo no me quebré, pero pues sí se me arrugó el corazón pensando en lo que le esperaba a los colombianos, en lo que nos esperaba. Y yo creo que fue de los momentos más difíciles porque no sabía lo que se venía, pues porque nadie tiene eso dimensionado, pero, pero el solo pensar que hoy estábamos abiertos y mañana estábamos cerrados, encerrados además, las consecuencias las fuimos desaprendiendo día a día, porque a ninguno de nosotros nos ha tocado vivir una situación de esas. Yo creo que en la pandemia fue de los días más difíciles. Y de 1 a 10, ¿usted cómo califica el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque? 1 siendo el más bajo y 10 el más alto. No, yo creo que acá, yo de verdad siempre estaría agradecida con ese manejo. Yo creo que el presidente tomó las decisiones que tenía que tomar en ese momento, el presidente Duque. Em, yo soy de las que no creo, como se dice ahora, que se haya manejado mal, por ejemplo, el tema de las vacunas. Yo sí creo que si estuviéramos viviendo eso en este momento, esto sí sería un desastre. Es que estábamos hablando de vida o muerte. Em, Creo que el tejido, mejor dicho, acá más que calificar al gobierno, diría yo, cómo lo asumimos todos, los que de alguna manera teníamos una responsabilidad por el lugar que ocupábamos en la sociedad en ese momento. Ser presidente del Consejo Gremial, ser presidente de Camacol, tengo que decir que yo tenía las dos responsabilidades. Por ejemplo, en los temas de protocolos de bioseguridad fuimos el primer sector que estuvo lista con los protocolos, estuvimos listos para abrir las obras, llevar que los empresarios asumieran los costos de todos los elementos de bioseguridad, el transporte de los obreros, de poder salir. Fuimos el primer sector en recuperar el empleo, los niveles de empleo, enseñarle a nuestros trabajadores que tocaba llegar, lavarse las manos, el tapado, el esfuerzo de ellos de trabajar en una actividad que es muy dura, que es la construcción, con tapabocas. O sea, es cosas tan micro como esas, pero que en sumatoria nos sacaron adelante. Entonces, yo diría que se construyó confianza, aprendí la importancia de los consensos, lograr consenso en el Consejo Gremial no es fácil, y logramos presentarle al gobierno casi 40 propuestas. Cuando una propuesta salía del Consejo Gremial, bueno, creo que todavía funciona así, pero en ese momento salía del Consejo Gremial, una sola propuesta requiere el consenso de todos. O sea, un presidente que levantara la mano y dijera, no, no se podía. Presentamos casi 40 para fortalecer el empleo, para garantizar los protocolos, para que los trabajadores no se afectaran. Todo eso se hizo. Pero además, también tengo que decir que hubo la apertura del gobierno de recibirlo y de unir esfuerzos. Entonces, más que al gobierno, diría que como sociedad, como sector productivo, como gremios y el mismo gobierno nacional en toda su integralidad, manejamos esto con la altura que necesitaban y que se merecen los colombianos.
Usted se me iba adelantando una pregunta y es, si la pandemia no hubiera sido hace 5 años, sino hoy, ¿cómo cree que hubiera sido la respuesta del actual gobierno? No, yo la verdad, y objetivamente lo digo, no hay día en que el presidente actual, Gustavo Petro, no trine algún insulto a un gremio o a un sector productivo, porque toca separar las dos cosas. No hay confianza, está absolutamente destrozada la confianza entre el gobierno nacional, los sectores productivos y los gremios. Hay un ataque permanente a los empresarios. Hay un discurso infinitamente populista de que el empresario es el rico, que es el verdugo del pobre, y no se entiende que empresarios, todos tenemos que ver algo con un empresario, porque los empresarios, las empresas en Colombia, más del 85% son MIPYMES, son medianas y pequeñas. Entonces, pues mientras no haya confianza, no haya respeto, no se entienda que el empresario es el que paga impuestos, genera empleo, él está aportándole a la sociedad y haya un gobierno no solo prevenido, sino que no reconoce la entereza y la capacidad que tienen las empresas de producir y de generar empleo, pues nos hubiera cogido en el peor momento. Y lo otro de la salud. O sea, yo sí creo, y lo digo abiertamente, a hoy que estamos haciendo esta entrevista, lo que está pasando en la calle con el tema de la salud, yo creo que las muertes hubieran sido muchísimas más. O sea, el manejo populista y politiquero que le están dando a la salud ahorita, de generar la crisis, porque lo dijo Carolina Corcho desde el inicio del gobierno, desde que era activista incluso, porque ya era activista, sigue siendo, de generemos la crisis para que se puedan hacer las reformas. Creo que pues es de las cosas más infames y lo que acá tenemos que hacer es seguir frenteando, pero sobre todo pedirle a Dios que no nos vaya a caer nada parecido porque el gobierno no está preparado y el país está muy debilitado por culpa de esas políticas y esa actitud tan agresiva hacia hasta el sector privado. Y de esta experiencia como mujer y como presidenta del Consejo Gremial y de Camacol, ¿qué aprendizajes le quedaron? Pues yo empecé a entender, sí, tengo que decirlo, a entender la importancia de las mujeres en los cargos, eh, en cargos de decisión, en cargos estratégicos, pero también en la importancia de abrir oportunidades a las mujeres tarde, diría yo. Lo digo, lo reconozco porque además creo que nos pasa a muchas. Entonces, cuando yo llegué al Consejo Gremial y empecé a ver que en la agenda no existía el tema de género, pero yo ya llevaba casi 8 años en Camacol, dije, no, pues no puedo empezar a traer un discurso acá cuando en donde yo estoy hace tantos años no lo estamos trabajando. Yo con mi equipo en ese momento, porque yo, pues lo de nosotros era equipo como en todo, generamos un programa que se llama Construimos a la Par, programa que tuvo reconocimientos internacionales, recursos de USAID, recursos del Reino Unido, porque realmente era eso, no solo mirar la parte de cargos estratégicos, sino también generarle condiciones a nuestras mujeres para entrar a poder hacer parte de las obras y el trabajo un poco más de base. ¿Y por qué lo hice? Porque en la pandemia, en este sector, o sea, en la pandemia donde más empleo se perdió fue el de las mujeres, pero el sector que yo representaba, que más rápido recuperó empleo, no recuperó de mujeres, porque es masculinizado. Y ahí arranca todo un ejercicio, lo que tengo que decir, todo un ejercicio y un aprendizaje e involucrarme con una red de mujeres en juntas directivas y ahora que hago política, incorporar en mis propuestas un pilar que se llama Mujeres en el Centro, que lo que tiene es protección, formación, empleabilidad o emprendimiento, cualquiera de las dos. O sea, empecé a incorporar en mi vida, en mis causas, el tema de mujer y no un tema de mujer discriminatorio, no un feminismo enfermizo, que no es eso, sino reconocer que las cifras hablan por sí solas. Hay más desempleo de mujeres, pero también está probado en el mundo que más mujeres en cargos estratégicos, por ejemplo, implican más rentabilidad en las empresas. No es un tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, me involucré a estudiar, aprender a ser parte de estos grupos que son de ellos, de estas mujeres, de Red de Mujeres en Juntas Directivas, aprendo todos los días y de llevarlo a mis propuestas en mi nueva vida, que es la vida política, como concejal de Bogotá.
y pues me voy a mantener eso. Aprendí y reconocí cosas como el hecho de decir, yo nunca me imaginé poder llegar a ser presidenta del Consejo Gremial. Eso quiere decir que uno sí tiene unas cosas que debe trabajarse y entender, pero no solo para uno, sino para la sociedad. Y hablando del tema de mujeres y que estamos en el mes de la mujer, cuando vamos a hablar de equidad de género en Colombia, ahorita el 40% de los cargos directivos en las empresas están encabezados por mujeres. Eso quiere decir que hemos avanzado. Sin embargo, usted misma habla que nosotras mismas hemos normalizado una serie de ideas de yo como mujer, ¿cómo voy a llegar a desempeñar cargos que pues siempre han estado desempeñados por hombres? Si usted le pudiera mandar un mensaje a las mujeres ahorita que se están preparando y a mujeres que quieren llegar y que usted ya les abrió un camino, porque usted ya les abrió un camino siendo la primera mujer presidenta del Consejo Gremial y la mujer presidenta de Camacol, de este gremio tan fuerte, ¿qué mensaje le daría a esas mujeres que también la ven a usted como un ejemplo y que quieren llegar a ser con usted? Yo lo que diría es reconocer la realidad, pero no a acomodarse a esa realidad. Pero a estas mujeres es decirles, miren, sobre todo la fortaleza, la manera distinta que tenemos de abordar los temas. Nosotros involucramos temas distintos y en las juntas directivas, por ejemplo, las preguntas de las mujeres son distintas. De pronto van más allá de la sola y tema de la discusión de utilidades o de rentabilidad. Em, el hecho de formarse, eso no puede dejarse a un lado. Yo eso lo digo en general para jóvenes, hombres o mujeres y para las mujeres, el tema de estar en permanente aprendizaje y permanente formación, no necesariamente en universidad, pero en permanente formación. 300 mujeres, esto es un programa del CESA que se llama Mujeres Líderes en Juntas Directivas. El solo chat, oírlas en lo que están, en las charlas, es una cosa, es un aprendizaje permanente. Y sobre todo hay una cosa que me parece súper linda. Yo ahorita tengo una personita tengo que decir que me ha cambiado la vida, es mi sobrina, tiene 6 años, es mi única sobrina. Entonces, como es mi única sobrina y tengo 2 hijos hombres ya muy grandes, yo cuando oigo a mi sobrina, a María Lucía, ella hay veces, hablamos mucho, y ella tiene unas frases que repite de lo que ella ha oído. Se cae y me dice, no importa, me dolió un poquito, pero lo importante es volverse a levantar. Entonces, sí hay unas cosas que ellas pueden ir oyendo que en las niñas puede empezar a mostrar que hay unas fortalezas que pueden tener, que pueden desde darles seguridad desde chiquitas. Eso creo que es importante. Sí, es una labor de ya dejar de normalizar ese machismo y comenzar desde chiquitas a empoderar a las niñas. Muchas gracias, concejal. La primera mujer, primera y única mujer del consejo, presidenta del consejo gremial, que efectivamente merece un aplauso de pie porque le ha abierto el campo a muchas mujeres. Y también presidenta de Camacol. Bogotá, de verdad que cuenta con una gran concejal, con un nivel muy superior.